Muy buenas noches para toda la iglesia. El Señor les bendiga. Para mí es un privilegio saludarles en esta nueva oportunidad, decirles hoy 6 de mayo que el Señor tiene un nuevo tiempo para cada uno de nosotros. Quiero saludarte a ti que estás desde tu casa, que estás allí quizás en tu trabajo, que quizás me estás escuchando y vienes desde tu trabajo. Quiero saludarte y quiero decirte, prepara tu corazón porque hoy el Señor tiene algo nuevo, porque hoy el Señor tiene algo grande y algo maravilloso para tu vida. Hoy quiero decirte de parte del Señor, no dejes que nada te robe este tiempo. No dejes que ninguna preocupación y ninguna circunstancia hoy quieran quitarte lo que por ser parte de la iglesia, de la familia del Señor te corresponde. No permitas que nadie hoy te robe el gozo a pesar de las circunstancias. No permitas que hoy nada te robe la fe, no permitas que hoy nada te robe la esperanza. Así que ahí donde tú estás, recibe un caluroso saludo. Y quiero decirte, como lo decíamos hace un rato, hace un tiempito en nuestra alabanza, Ciudad Latina te adorará. Creemos que hoy toda Ciudad Latina se rendirá a los pies del Señor. Que Ciudad Latina conocerá firmemente quién es el Señor. Y quiero bendecir no solamente a aquellos hermanos que nos escuchan allí desde Ciudad Latina, sino de cualquier parte del mundo que nos puedas estar escuchando. Recibe un cordial saludo. Y quiero invitarte hoy para que dispongamos nuestro corazón y atendamos a la preciosa palabra del Señor. Quiero iniciar dando un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, que nos escuchan en Armenia, en Manizales. Gracias al Señor por aquella hermosa familia que nos está escuchando desde allí, desde Ipiales. Le bendecimos. Bendecimos a cada familia que nos oye en Soacha, pero también a aquellos que nos escuchan en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, aquellos que nos escuchan desde Texas, en los Estados Unidos. Para mí es un privilegio saludarles y decirles que quizás estamos a kilómetros y kilómetros de distancia, pero el mismo Señor nos une y desde este lugar reciban un caluroso y fraternal saludo. Así que quiero invitarles para que oremos, para que entremos en materia, para que entremos a escuchar la palabra del Señor. Y ahí donde estás quiero invitarte para que oremos y vayamos a la presencia del Señor y digamos: Señor, háblanos en esta noche. Ahí donde estás quiero invitarte para que inclines tu rostro y oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y sabemos que lo seguirás haciendo. Hoy queremos darte las gracias por esta nueva oportunidad. Gracias porque hoy nos has permitido levantarnos y nos estás permitiendo quizás culminar un día en medio de tantas circunstancias, pero sabemos que en victoria. Señor, sabemos que a pesar de lo que estamos viviendo nos has guardado, nos has sostenido, nos has cuidado. Y hoy queremos adorarte, y hoy queremos exaltarte. Queremos darte este tiempo, Señor, para decirte que a pesar de lo que vivimos te amamos, que a pesar de lo que nos falte creemos en ti, que a pesar de lo que soñamos creemos que tú algún día lo cumplirás. Creemos que nuestra vida no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Que nuestros ojos están puestos en ti, no en las circunstancias. Y creemos que hoy, por medio de tu palabra, no solamente traerás un mensaje, sino también traerás vida, traerás fe, traerás esperanza. Te damos gracias, Señor, y colocamos delante de ti nuestro corazón y te pedimos que por favor nos hables. Colocamos delante de ti nuestro corazón y te pedimos, Señor, que por favor tu palabra hoy penetre, como lo decía nuestro hermano de alabanza. Que tu palabra hoy penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y podamos, Señor, ser transformados por medio de tu voz. Te damos muchas gracias y te bendecimos. Y como te lo decimos siempre, habla que tu pueblo oye. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Quiero que me acompañes, por favor, a la palabra del Señor, a la epístola o carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 5 en adelante. Quiero darte allí un tiempito, si de pronto tienes tu Biblia, para que lo busques. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, y lo vamos a leer hasta el verso 9. Para mí es un gozo hoy decirte que el Señor tiene una palabra que te va a permitir escribir una nueva historia. Quizás muchos de los que hoy nos están escuchando o que nos están viendo allí a través de una pantalla tienen una historia que lamentan, tienen una historia
que les hace llorar. Pero sabes, hoy por medio de la palabra el Señor nos va a hacer entender que Él quiere darnos una mejor historia, que su proceso con nosotros no ha terminado y sabes, todo aquel que esté en las manos del Señor terminará bien. Así que ahora sí, si ya tienes allí la palabra del Señor, epístola del apóstol Pablo a Filipenses capítulo 2, y en el verso 5 lo leemos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Leamos una vez más ese verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. En esta oportunidad, la palabra nos quiere hoy enseñar, o el Señor quiere traernos un mensaje que de hecho tiene una profunda autoridad de parte de Dios, porque el Señor mismo lo vivió, porque el Señor Jesús mismo pasó por ese proceso, porque el Señor mismo hoy tiene la autoridad de decirnos que lo hagamos, porque Él nos dio ejemplo primero. Y quiero hablarte hoy porque la Escritura nos habla que el Señor, siendo Dios, no estimó hacerse igual a Dios, sino que se despojó de su posición, se despojó de su naturaleza por un tiempo, de su naturaleza divina, para tomar una naturaleza humana, que a lo cual la palabra lo llama humillación. Dice la Escritura que el Señor, siendo Dios, se hizo en forma de hombre y vino a vivir como hombre, a padecer como hombre, y que de hecho dice la palabra que Él no tomó esa posición de Dios a cómo aferrarse, no se aferró a ella, sino que se despojó de ella para poder cumplir el propósito. Hoy el Señor quiere decirte que hay cosas de las cuales tú y yo tenemos que despojarnos, que hay circunstancias, personas, momentos, estilos de vida que quizás tenemos que, aunque nos duela romperlas, aunque nos duela desprendernos de ellas, para poder alcanzar el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero hablarte a ti que me estás escuchando, que quizás piensas que Dios contigo no tiene planes. Quiero decirte, tienes planes grandes. El Señor contigo tiene planes sobrenaturales, tiene planes únicos. El Señor contigo tiene sueños. El Señor contigo aquí tiene grandes ideales. Pero sabes, tú y yo necesitamos que, al igual que Cristo, podamos despojarnos de muchas cosas que, si de no hacerlo, impediríamos que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, impediría que logremos lo que Dios quiere que logremos, pero lo más importante, nos impedirá llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Hoy la palabra tiene por título escribiendo una nueva historia, y yo no sé, quiero hablarle de pronto a ti que me estás oyendo, si en algún momento de la vida has tenido la oportunidad de escribir algo. Has tenido la oportunidad de escribir una carta, has tenido la oportunidad de escribir un artículo, has tenido la oportunidad de escribir un libro. Y tú sabes que escribir a veces cuesta, y que en la vida natural, en muchísimas oportunidades podemos escribir, y si algo nos queda mal, si queremos cumplir un gran propósito, tenemos que arrancar esa hoja, romperla, arrojarla, para poder escribir aquello que realmente es lo que queremos que quede registrado. Lo mismo sucede en la historia del hombre, lo mismo sucede en la vida del hombre. Hay circunstancias y hay dentro del caminar del hombre, hay cosas que probablemente no hemos escrito bien, hay cosas que probablemente no han marchado bien, pero que tienen que ser arrancadas, que tienen que ser despojadas de ese maravilloso libro llamado vida, para poder escribir la historia que Dios quiere que escribamos. La Escritura dice que el Señor nos dio ejemplo. Dentro de su historia de Dios, tuvo que arrancar por un momento esa posición de Dios y hacer y tomar una posición de hombre para escribir una nueva historia y alcanzar el propósito que el Padre tenía para él.
La Escritura dice que el haber hecho eso le logró una gran recompensa. El haber hecho eso, dice la Escritura, que le permitió al Padre, el Padre exaltarlo sobre lo sumo. Que le permitió al Padre, dice aquí la Escritura, darle un nombre que es sobre todo nombre. Sabes que el Señor haberse despojado de su posición, nuestro Señor Jesús al haberse despojado por un tiempo de su posición como Dios, haberse hecho hombre, haber ido a una cruz, padecer como hombre, le permitió hoy tener un nombre donde lo cual, aunque no lo leímos, dice en el verso 10, donde en el cual se doblará toda rodilla. Quiero decirte que el Señor, el haberse despojado de su posición, el haberse humillado, el no haberse pegado a esa condición divina para poder cumplir el propósito de Dios, le permitió hoy ser exaltado y tener un nombre sobre el cual hasta el mismo infierno teme. Ahora quiero decirte, iglesia, el Señor quiere contigo y conmigo escribir una nueva historia. Amada iglesia, el Señor quiere contigo escribir una nueva historia. El Señor quiere escribir una nueva historia contigo, mujer, que quizás en el amor te has equivocado, que quizás en lo sentimental has fallado. El Señor quiere escribir una nueva historia contigo, varón, que quizás has cometido muchos errores. El Señor quiere escribir una nueva historia contigo, mamá, papá, que me oyes, que quizás te has equivocado como padre, pero el Señor quiere escribir una nueva historia. El Señor quiere escribir una nueva historia para aquellos que quizás han fracasado en lo financiero, han fracasado en lo social. Quiero decirte que mientras tú y yo estemos en las manos del Señor, todavía no han terminado las cosas, la esperanza no se ha perdido. Y quiero decirte hoy de parte de Dios que te prepares, porque Dios contigo quiere escribir una nueva historia. Ahora, si me lo permites, quiero decirte que durante generaciones los hombres se han preocupado por estudiarse a sí mismos. Nosotros, la naturaleza humana, siempre nos hemos estudiado. El hombre, de hecho, tiene una gran cantidad de ciencias que se dedican a estudiar nuestro comportamiento, a estudiar nuestra manera de pensar, a estudiar nuestra manera de vivir. La antropología se encarga de estudiar nuestros orígenes, nuestras bases, nuestros estilos de vida. La sociología se encarga de estudiar cómo los seres humanos nos relacionamos, cómo vivimos, cómo enfrentamos las circunstancias del día a día. La psicología se encarga de estudiar lo que pensamos y la manera en que vivimos. Pero sabes, por más cosas que el hombre quiera estudiar, Dios nos conoce muy bien. Por más que el hombre quiera estudiar, nunca alcanzará el conocimiento pleno del hombre, porque el único que lo conoce de manera completa es Dios. El único que nos conoce es el Señor. Y el único que te conoce a ti, mujer, es Dios. El único que te conoce a ti, varón, es Dios. Porque Él te formó en el vientre de tu mamá. Porque Él te formó allí donde nadie te veía. Dios te conoce. Y sabes, el Señor sabe hasta dónde Él puede llevarte. El Señor sabe perfectamente hasta dónde puedas llegar. Ahora, quiero decirte que dentro de todos esos estudios que el hombre ha tenido, dentro de todos esos estudios que el hombre ha tratado de hacer, siempre han estudiado el hombre de manera por qué piensa como piensa, por qué actúa como actúa, por qué se relaciona como se relaciona. Hemos escuchado estudios que han llevado a la humanidad quizás a intentar conocer nuestros orígenes, de dónde venimos, cómo surgimos, por qué nos desarrollamos como nos desarrollamos. Pero sabes, hay algo particular que el hombre siempre ha querido estudiar, y es por qué los hombres sufrimos. ¿Por qué razón el hombre en medio de esta sociedad sufre? Y de hecho, de ese estudio se han levantado muchos argumentos para cuestionar a Dios. Precisamente del estudio del sufrimiento del hombre, del sufrimiento de las sociedades, del sufrimiento de las culturas, es donde se han levantado teorías para debatir el corazón y el carácter de Dios. Porque independientemente de la doctrina, de la fe, de la religión, como le quieras llamar, en donde quiera que se hable de Dios, en gran mayoría de los casos se habla de un Dios bueno, se habla de un Dios amoroso, se habla de un Dios bondadoso. En la gran mayoría de los casos se habla de un Dios que quiere lo mejor para su creación, que quiere lo mejor para sus hijos. Pero ¿sabes? En medio de la realidad del sufrimiento humano es donde se han generado argumentos, porque se pueden decir, bueno, y si Dios es tan bueno como lo dicen, si Dios es tan maravilloso como lo pintan, ¿por qué permite que su creación sufra? ¿Por qué permiten que su creación llore? ¿Por qué permite que su creación pase momentos difíciles? Por tanto, el sufrimiento del hombre ha sido un punto de partida para muchos estudios
que en la gran mayoría de los casos han concluido con cuestionar la naturaleza bondadosa y misericordiosa de Dios. Ahora, en medio de nuestra relación con Dios, nosotros no solamente tenemos un Dios como imagen allí, lejana, de alguien grande, de alguien lejano, de alguien difícil de alcanzar. No, dentro de nuestra relación con Dios tenemos un Dios que nos ve como hijos. Y al vernos como hijos, pues aumenta mayormente los argumentos, aumenta mayormente aquellas condiciones que debaten de su naturaleza divina. Porque entonces podríamos decir, no solamente si Dios los creó como creador, y tanto dice que ama su creación, ¿por qué permite que su creación sufre? Pero ahora, cuando nos vemos como hijos, muchos han argumentado para decir, bueno, y si Dios es padre, y si le llaman papá, ¿dónde está ese papá que hace que sus hijos sufran? ¿Qué tipo de padre es Dios que permite que sus hijos lloren? Por tanto, amada iglesia, el sufrimiento siempre será un punto de partida para que el hombre y las sociedades debatan el carácter de Dios. Pero quiero decirte, amada iglesia, que el sufrimiento no es un propósito divino. Con esto no quiero decirte que aquel que llega a Dios, que aquel que tiene a Dios nunca va a sufrir, no. Jesús en algunas partes muchas veces lo dijo, y de hecho Él vino y sufrió. De hecho vino y Él tuvo un padecimiento humano, de hecho Él vino y sufrió ciertas circunstancias difíciles. Y Jesús lo dice, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendrás que sufrir, en el mundo tendrás que atravesar cosas, momentos, adversidades que quizás te harán llorar. Pero el Señor trae una promesa y dice, pero yo he vencido todo eso. Quiero decirte que el sufrimiento hace parte de nuestra naturaleza humana. El dolor entró a la vida del hombre, entró a la naturaleza humana en el momento en que tú y yo pecamos. Dentro del plan de Dios no era que tú y yo sufriéramos. Dentro del plan original de Dios no era que tú y yo tuviéramos que pasar momentos de dolor, momentos difíciles. Pero sabes, nuestro pecado, nuestra desobediencia, el querer hacer las cosas desde el punto de vista original, a quererlas hacer a nuestro acomodo, infringiendo los mandatos de Dios, infringiendo su directriz, provocó en nosotros asumir unas consecuencias. Amada iglesia, todos los que estamos aquí sabemos que el hacer algo que va en contra traerá unas consecuencias. Si yo manejando mi vehículo manejo en contra de las leyes, en contra de las normas, tendré que asumir las consecuencias. Si yo no cuido mi cuerpo de acuerdo a cómo está establecido que lo debo cuidar, tarde que temprano asumiré las consecuencias. Si yo como ciudadano rompo las leyes, rompo las normas, tarde que temprano tendré que asumir las consecuencias. Ahora cuánto no más en cuanto a nuestra relación con Dios. El romper lo que Dios ha establecido, el desobedecer a lo que Él nos ha ordenado, el no atender a las directrices de Él, pues nos llevan a asumir consecuencias. Y la gran mayoría de consecuencias provocan dolor. La gran mayoría de consecuencias traen sufrimientos. Pero sabes, no es que Dios quiera que suframos. Pero Dios sí quiere que nos levantemos del sufrimiento, porque Él no quiere que caigamos y que nos sumerjamos en Él. Ahora, hoy quiero decirte de parte del Señor, Él quiere que venzamos ese sufrimiento. Y dentro de todo el estudio que estas ciencias que te acababa de comentar han llegado a concluir por qué el hombre sufre, han llegado a un punto importante que hoy el Señor quiere que tengamos en cuenta. Y es lo que en muchas ramas de la sociedad o del estudio del hombre le han llamado la vocación histórica. Escúchame esto, la vocación histórica. Y vocación tiene que ver con llamado. Vocación tiene que ver con el propósito. Vocación tiene que ver con eso a lo que yo me aferro. Y todo este tipo de ciencias han concluido que el sufrimiento del hombre viene porque el hombre se niega a renunciar a ser parte o a vivir parte de la historia. ¿Cómo así, pastor? ¿A qué se está refiriendo? A que el sufrimiento llega al hombre porque el hombre literalmente se niega a dejarlo. Porque el hombre se niega a cambiar su historia y se aferra a aquellas cosas que le provocan dolor. Se aferra a aquellas cosas que le hacen sufrir.
A eso es lo que se le conoce como vocación histórica. Y dentro de la vocación histórica es el aferrarnos a ese pasado, es el aferrarnos a ciertas circunstancias que nos provocan dolor. ¿Por qué sufrimos? Porque no podemos quizás olvidar lo que nos ha pasado, porque no nos podemos desprender, porque no nos podemos soltar de eso que hasta este momento nos está pasando por un momento de prueba, o eso que no queremos soltar, eso que por algún momento nos está provocando heridas. El no querer renunciar a parte de nuestra historia es lo que nos lleva a sufrir. El no provocar, escúchame esto, el no renunciar a la historia es lo que literalmente nos lleva a pasar momentos difíciles. Y hoy quiero decirte de parte del Señor, amada iglesia, tú y yo tenemos que renunciar a muchas cosas que nos hacen lamentarnos. Tú y yo tenemos que, en cierta manera, desprendernos de todo ese tipo de cosas que nos hacen sufrir. Ahí donde estás, yo quiero invitarte a que hoy, si el Señor pudo, si el Señor logró, escúchame esto, si el Señor logró de alguna manera desprenderse de su posición de Dios, renunciar a su posición de Dios, renunciar a su ideal de Dios, tú y yo podremos renunciar al dolor. Si el Señor pudo renunciar a eso que más le gustaba, si el Señor pudo renunciar a eso que más amaba, si el Señor pudo renunciar a eso que le provocaba gloria, ¿por qué tú y yo no vamos a poder renunciar a lo que nos provoca lágrimas, a lo que nos provoca dolor? Pero sabes, durante muchísimas oportunidades, lamentablemente nos hemos resistido a eso. Y no hemos querido cambiar la historia. Nos hemos aferrado a ella aunque duele. Nos hemos aferrado a ella aunque cuesta. Nos hemos aferrado a ella aunque es difícil. Pero el Señor quiere que si tú quieres alcanzar el propósito, al igual que Él se desprendió de su posición de Dios, tú y yo nos tenemos que desprender de todo aquello que nos ha causado dolor. Dentro de esa vocación histórica, hoy quiero decirte, eso se llama vocación histórica porque hay cosas que han marcado nuestra historia que nos negamos a renunciar, que nos negamos a dejar atrás, que nos dejamos a dejar como parte de nuestro pasado. ¿Sabes, amada iglesia, por qué nos duele tanto perder un ser querido? Porque hasta ese momento ha hecho parte de nuestra historia, porque ha marcado nuestra vida, porque ha provocado en nosotros cosas, emociones, sentimientos, experiencias que han escrito una historia en nosotros. Pero si tú y yo, escúchame esto, amada iglesia, si tú y yo no renunciamos a esa parte de la historia, jamás vamos a superar un duelo. Con esto no te estoy diciendo que olvidemos a los que amamos. Solo con esto te estoy diciendo que no sea eso lo que nos ate, aquello que nos aferre para que nos impida caminar hacia el propósito de Dios. ¿Sabes por qué nos aferramos tanto? ¿Por qué nos aferramos tanto? ¿Y por qué sufrimos quizás la pérdida de un empleo? Porque hasta ese momento ese empleo provocó en nosotros parte de la historia. Porque ese empleo generó en nosotros algunas experiencias, algunas satisfacciones, algunos logros. Y el no desprendernos de eso nos provoca dolor. Por eso hay gente que no puede superar la pérdida de un trabajo, porque no se resiste a vivir una nueva historia sin él. No se resiste a empezar un nuevo tiempo sin ese trabajo que tenía. Porque muchos quizás hoy se hunden en una desilusión amorosa. Porque hoy muchos no se dan una nueva oportunidad en el amor. Porque hoy muchos no se dan una nueva oportunidad de vivir. Porque están aferrados a algo que se resisten a dejar. Porque eso hace parte de su historia que no quieren sacar. Que no quieren vivir una nueva historia sin ello. Amada iglesia, hoy el Señor quiere que tú escribas una nueva historia, pero para poder escribir una nueva historia tienes que desprenderte de la pasada, tienes que desprenderte de la vieja historia, tienes que desprenderte de esa que aunque te haya traído satisfacciones, aunque te haya traído logros importantes, aunque te haya traído alegrías, si hoy ya no la tienes, tienes que aprender a vivir sin ella, porque de lo contrario traerías dolor y sufrimiento a tu vida. El hombre se resiste a eso. Los seres humanos nos resistimos a eso. Los seres humanos nos resistimos y por esa razón sufrimos.
De esa manera es que llaman la vocación histórica, la que no nos deja avanzar. Porque queremos que todo siga igual, que nuestra historia nunca cambiara, pero ¿sabes? Estamos en medio de una vida que puede cambiar en cualquier momento. Tú y yo podemos tener un cónyuge, pero mañana puede partir. Tú y yo tenemos unos padres, pero mañana pueden partir. Tú y yo tenemos unos hijos que mañana pueden partir. Tú y yo tenemos un trabajo que mañana puede cambiar. Tú y yo tenemos una circunstancia que mañana puede tener un cambio. Y si tú y yo no entendemos que debemos enfrentar una nueva historia, que debemos escribir una nueva historia, pues lamentablemente el aferrarnos a la pasada nos traerá dolor y sufrimiento. ¿Por qué nos cuesta quizás ver el futuro con mayor expectativa? ¿Por qué nos cuesta soltar el pasado? ¿Por qué nos cuesta soltar esas cosas buenas? La gran mayoría de ancianos cuentan las maravillas del pasado. La gran mayoría de abuelos cuentan las grandes cosas que hay en el pasado. Pero sabes, el mismo Señor nos lo decía: nunca digas que todo tiempo pasado fue mejor. Y no es porque esté diciendo que el tiempo pasado fue malo, no es porque esté diciendo que no debemos recordar, sino que el Señor está diciendo que siempre en Él todo lo que esté por delante será mejor, todo lo que esté por delante será mucho más grande, que todo lo que esté por delante quizás nos traerá mayores satisfacciones que las pasadas. Pero mientras tú y yo no nos querramos desprender de ese pasado, de esa historia, no podremos escribir una nueva. Aquel que no esté dispuesto a arrancar en algún momento de su vida aquella hoja marcada por dolor, aquella hoja marcada por la desilusión, aquella hoja marcada por el sufrimiento, aquel que no se quiera desprender tanto de las cosas positivas como negativas en su vida, jamás podrá escribir una nueva historia, quizás mucho más gloriosa de la vivida, porque el aferrarnos a las cosas pasadas nos impedirá disfrutar de las cosas futuras. Y hoy quiero hacerte un interrogante, amada iglesia. ¿A qué te aferras? ¿A qué te estás aferrando? Estamos en un tiempo de oración y de milagros, pero ¿a qué te aferras? ¿Qué son las cosas a las cuales tú y yo nos resistimos a dejar? ¿Cuáles son las cosas a las que tú y yo nos resistimos a pasar por alto, a dejar en el estante del pasado? ¿A qué cantidad de cosas tú y yo hoy nos estamos renunciando a dejar? Con eso no te estoy diciendo que olvides a aquel que partió, que olvides a ese que ya murió. No. Hace 8 años perdí a mi Señor Padre. Hace 9 años. Y en este Día de la Madre van a ser 6 en que perdí a mi mamá. Y sabes, cada vez que viene el Día de la Madre recuerdo, porque yo enterré a mamá el Día de la Madre. Y con eso no estoy diciendo que la olvidé, al contrario, todos los días la recuerdo, todos los días la extraño. Pero sabes, estoy seguro que lo que ella quiere es que yo avance, lo que ella quisiera es que yo continuara, lo que ella quisiera es que yo lograra más grandes cosas. Y no que me aferrara a un pasado, no que me aferrara a un dolor. Porque el aferrarme a un dolor, el aferrarme a un pasado me impedirá alcanzar cosas grandes. ¿Sabes? ¿Por qué no superamos un duelo? Porque no nos permitimos entender que tenemos que vivir una nueva historia sin esa persona que amamos, sin esa persona que nos traía satisfacciones y alegrías. ¿Por qué no queremos escribir una nueva historia? Porque nos renunciamos a creer que tendré que enfrentar una nueva vida sin ese que hasta ayer amé, sin ese que hasta ayer estuvo a mi lado. Y el Señor no te está diciendo que lo olvides, el Señor no te está diciendo que lo deshonres, el Señor no te está diciendo que nunca te acuerdes de Él. El Señor solo te está diciendo: no te aferres al dolor de no tenerle, para que puedas escribir una nueva historia. Ahora, ¿cuántos no hemos perdido un empleo que teníamos con mayores garantías, con mayores satisfacciones, donde podíamos hacer grandes cosas? Pero sabes, tú y yo tenemos que entender que tenemos que desprendernos de eso, que tenemos que desprendernos de aquello, porque de lo contrario no vamos a poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Amada iglesia, hoy el Señor desea que te desprendas del pasado, que rompas esa vieja historia y que estés dispuesto a escribir una nueva. Amada iglesia, estamos viviendo circunstancias, estos tiempos y estas crisis que el mundo está viviendo nos ha llevado a perder muchas cosas.
Muchos han perdido el empleo, muchos han perdido los negocios, muchos han perdido sus clientes, muchos han perdido muchas cosas. Y no podemos aferrarnos a eso que perdimos, no podemos poner los ojos en eso, porque el Señor quiere escribir una nueva historia, y quizás mucho más grande, y como te lo dije hace un instante, mucho más gloriosa de la que hemos vivido. A muchos hoy nos duele no poder ir al templo. A muchos nos duele hoy no poder ir a abrir nuestra iglesia, pero sabes, no podemos aferrarnos a eso, no podemos pegarnos a cuatro paredes, porque la iglesia no es un templo, la iglesia somos tú y yo no podemos aferrarnos a ese templo, aunque es hermoso, aunque es lindo, aunque pasaron momentos gloriosos, no podemos aferrarnos, porque la iglesia quizás va a crecer más, aún en medio de esta circunstancia. Y hoy quiero decirte, ¿a qué te estás aferrando, amada iglesia? El Señor no se equivoca, y en varias oportunidades lo mencionó. ¿Sabes? El Señor en una oportunidad dijo: aquel que me decide seguirme, pero pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Él no está diciendo que no recuerdes tu pasado. Él no está diciendo que no recuerdes, sino que literalmente no te ates a Él. Que literalmente no te aferres a Él. Porque mientras estés aferrado al pasado, no podrás avanzar a un futuro. Si yo estuviese amarrado a esta pared que está a mi respaldo, si yo estuviera amarrado a ella, aunque quiera llegar a donde está la pantalla, no podría hacerlo. La única manera de poderlo lograr es que yo esté libre de ese pasado que me ata, que me detiene. Y Dios quiere que avances en todas las áreas, en lo financiero, en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en lo laboral. Pero tú hoy debes entender que eso quizás fue muy lindo, que eso que pasó quizás fue muy glorioso, que esa persona que tuviste quizás fue maravillosa, pero que si ya no está, no te puedes aferrar a ella, porque quizás ese dolor y ese sufrimiento te impedirá llegar hasta donde Dios quiere que llegues. Amada iglesia, hoy quiero decirte ahí donde estás, tienes que romper a lo que te aferra, eso que te ata, a lo que te impide llegar a donde Dios quiere llegar. Mujer, mientras te sigas lamentando que por tus hijos no estudiaste una carrera, que aunque te sigas lamentando que nunca fuiste, que no pudiste estudiar, aunque te sigas lamentando, jamás vas a poder llegar a donde Dios quiere que llegues. Mientras te sigas aferrando a los errores, a las equivocaciones del pasado, jamás podrás llegar a donde el Señor quiere llevarte. El Señor quiere que avances, pero no puedes colocar la mano en el arado y mirar atrás. O miras atrás o miras hacia adelante. Alguien sin equivocación en una oportunidad dijo, lamentablemente no conozco quién fue el que creó esa frase, pero me gusta. ¿Sabes por qué los carros tienen más grande el retrovisor, el espejo, perdóname, el panorámico que el retrovisor? Porque Dios quiere que mires más grande lo que tienes por delante que lo que estás dejando para atrás. Quizás hubo muchas cosas grandes que conociste, cosas maravillosas que viviste, personas espectaculares que pasaron por tu historia. Pero no te puedes aferrar a eso, porque de lo contrario no vas a poder llegar a donde Dios quiere que llegues. ¿Sabes? Cada vez que yo me acuerdo de lo que Dios quiere para mí, me acuerdo de mamá y digo, mamá, donde tú estés el día que me encuentre contigo, o el Señor te contará, papá, Dios te contará lo que fui capaz de lograr. Pero sabes, por más que me hacen falta, por más que los amo, por más que los extraño, este domingo no tendré a quien decirle, mamá, feliz día. Pero sabes, sigo para adelante, sigo avanzando porque sé que lo que yo logre, un día el Señor se lo contará y traerá satisfacción en su corazón. No puedo apegarme a ese luto, no puedo apegarme a ese dolor, porque de lo contrario, será un peso que me impedirá ir hacia donde Dios quiere que yo vaya. Hoy el Señor te quiere hacer una pregunta, amada iglesia. ¿A qué te aferras? ¿A qué te aferras? Ahora quiero decirte, amada iglesia, el pueblo cuando salió de Egipto tenía una tierra maravillosa. Dios los llevaba para una tierra maravillosa. Dios los llevaba para un lugar espectacular que fluía leche y miel. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? La Escritura dice que no llegaron a la tierra prometida.
no llegaron porque estaban atados a su pasado, porque estaban pegados a su Egipto. No pudieron darse cuenta de la grandeza de Dios que tenían. No, ignoraron la grandeza y maravilloso Dios que los acompañaba en el desierto. Porque ellos no podían sacar de su corazón Egipto. Y muchos no han podido sacar de su corazón una decepción amorosa, un error laboral, un mal negocio que hicieron, una decisión sentimental. Muchos no han podido sacar de su corazón muchas cosas. Muchos tienen a Egipto en el corazón, y mientras esté Egipto en el corazón no podrán llegar a una Canaán. Hoy yo quiero preguntarte, ¿a qué te aferras? Muchos nos estamos lamentando esto que estamos viviendo. Oh, pero estoy perdiendo, se perdió el empleo, se perdió la economía, se está perdiendo una cosa, se está perdiendo otra. Dios te dice, no te aferres a eso. No te aferres. Si en algo has perdido, yo tengo cosas más grandes. Si en alguna puerta se te ha cerrado, yo te quiero abrir una más grande. Pero mientras estés con la mano en el arado, no mires atrás. Por eso el Señor dice en la Escritura que Él no estimó ser igual a Dios. Si Él hubiera estimado, si Él se hubiera aferrado a ser Dios, y se hubiera negado a enfrentar una realidad como hombre, tú y yo no seríamos salvos, tú y yo no iríamos a un cielo, tú y yo no alcanzaríamos vida eterna. Por eso dice la Escritura que Él no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y muchos nos cuesta despojarnos ni siquiera de nosotros mismos, sino despojarnos de un pasado, despojarnos de un luto, despojarnos de una traición, despojarnos de una decepción. Y el Señor quiere que hoy te despojes para que puedas llegar a donde Dios te quiere llevar. Mientras ellos no llegaron a despojarse de Egipto, no podían llegar a la Canaán. Amada iglesia, y no solamente fue el pueblo. Dice la Escritura que en los tiempos de Josué, ¿sabes qué, amada iglesia? En los tiempos de Josué, Moisés muere. Y yo no sé para quién hoy Dios trae esta palabra. Quizás todavía llevas años pegado a un luto, años pegado a una decepción amorosa, años pegados a un error financiero, años pegado a una equivocación del pasado. Y sabes, el Señor reúne a su pueblo y llama a Josué y les dice: hijos, pueblo mío, Moisés ha muerto. ¿Sabes? Llevaban 30 días llorando, 30 días con el campamento detenido, 30 días quietos. Porque sí, Moisés fue un gran hombre de Dios. Moisés era un gran hombre de Dios. Amaron tanto a Moisés. Pero el luto por Moisés los estaba deteniendo. Pero el luto por Moisés los estaba frenando. Y el Señor llama a Josué y le dice: hey, dile a mi pueblo, mi siervo Moisés ha muerto, pero necesito que te levantes, necesito que te pares, necesito que te pongas de pie, y necesito que lleves el pueblo y pasen el Jordán, porque de la misma manera que estuve con Moisés estaré contigo. Y hoy el Señor te quiere decir lo mismo. Sí, sé que te has equivocado, quizás ese es tu Moisés. Sí, sé que perdiste tu empleo, quizás ese es tu Moisés. Sí, sé que te equivocaste en lo sentimental, ese es tu Moisés. Pero quiero decirte, levántate y pasa el Jordán, porque todavía no he terminado contigo. El Señor hoy quiere llevarte más allá. El Señor quiere darte muchas cosas más grandes. Pero necesitas entender que tienes que dejar en el desierto tu Moisés, tu pasado, tu historia, tu luto, tu dolor, para poder llegar a donde Dios quiere que llegues. Hoy el Señor una vez más te pregunta, amada iglesia, ¿a qué te estás aferrando? Amada iglesia, el Señor hoy quiere que te levantes con una actitud diferente. Porque muchos quizás están aferrados a eso que perdieron. Quizás hoy muchos están aferrados a eso que hasta este momento les ha provocado alguna satisfacción o quizás alguna herida, pero que te niegas a soltar. Ahora, no solamente el Señor lo habló con Josué, sino, ¿sabes? El Señor nos está mostrando que Él lo hizo. Por eso quiero volver al texto de Filipenses. Y dice que el Señor, nuestro Señor Jesús, no se aferró a su posición.
Y si él no se aferró a su posición, tú no te aferres a lo que hoy te causa dolor. Por eso hay dolor en tu vida, porque te niegas hoy a desprenderte de eso. Quiero volver al ejemplo de mamá, la amo. Me hace falta, papá, me hace falta. Los extraño. Pero sabes, me propuse hacer muchas cosas grandes para que algún día, si tengo la oportunidad de encontrarme con ellos en el cielo, les pueda contar todas las cosas grandes que hice en el nombre de Dios, pero también en memoria de ellos. Hoy Dios quiere decirte, tienes que seguir. No te puedes detener porque perdiste tu empleo, no. Porque perdiste ese noviazgo. Porque perdiste esa relación sentimental. Porque tu hogar no funcionó. No puedes aferrarte a eso. Porque si te aferras a eso, no podrás llegar a donde el Señor te quiere llevar. Así que, amada iglesia, hoy el Señor te dice, escribe a mi lado una nueva historia. Vocación histórica. Renunciamos a vivir una nueva historia sin ese ser querido. Renunciamos a vivir una nueva historia sin ese empleo. Renunciamos a vivir una nueva historia sin esa relación sentimental. Renunciamos a vivir una nueva historia sin esos triunfos del pasado. Y el Señor quiere que escribas una nueva, porque mejores cosas están por venir. Ahora, quiero decirte, para ir ya aterrizando el mensaje, la escritura en el libro de los Hechos nos habla de un hombre llamado Esteban. Esteban, un diácono, un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. La escritura dice que está muriendo joven, muere muy joven, ¿sabes? Y sabes que los jóvenes tienen sueños, tienen planes, proyectos. Y Esteban estaba muriendo, Esteban estaba siendo apedreado. Pero sabes, amada iglesia, la escritura dice que mientras él estaba siendo apedreado, en lugar de decir, no me apedreen porque tengo sueños, no me maten porque tengo planes, no me maten porque tengo esperanza, no me maten porque tengo proyectos, lo que hace es mirar al cielo y dice, Señor, perdónalos, pero yo sé que lo que está por delante es más grande, aunque hoy me tenga que desprender de la misma vida. Ahora, si al Señor no fue capaz de aferrarse a su posición de Dios, y Esteban no fue capaz de aferrarse a su juventud, a sus sueños, a su propia vida, tú y yo, ¿por qué nos aferramos a lo que nos provoca dolor? Tú y yo, ¿por qué nos aferramos a un pasado que nos está impidiendo avanzar y lograr mejores cosas en el nombre de Dios? Ahora quiero decirte, hoy es el día que escribas una nueva historia, porque tu futuro será más glorioso que tu pasado. Marca esta frase allí en tu corazón, márcala. Tu futuro es más glorioso que tu pasado. Ahora, amada iglesia, es necesario que tengamos en cuenta nuestro pasado, que no lo olvidemos, pero sabes, no nos aferremos a él, porque nos detendrá. Detendrá nuestro campamento, detendrá nuestros propósitos, detendrá el plan de Dios. Por eso el Señor te dice, escribe una nueva historia. Amada iglesia, este cuaderno que tengo en esta tarde aquí, tiene muchas cosas escritas. Tiene muchas cosas escritas que si me detengo a leerlas, me va a quitar el tiempo de escribir unas cuantas cosas más. Por eso, amada iglesia, hoy yo quiero decirte de parte del Señor, despréndete de tu pasado y arranca un nuevo futuro para la gloria de Dios. Ahora, quiero terminar con algo. La escritura dice aquí que el Señor no se aferró a su posición de Dios, que Esteban no se aferró a su condición de discípulo de Dios, que Josué tuvo que desprenderse, escúchame esto, Josué tuvo que desprenderse, perdónenos allá la manito, pero que no tuvo que se tuvo que desprender de eso. Pero sabes, amada iglesia, ellos se desprendieron, pero que lograron fue muy grande. El Señor logró un nombre que es sobre todo nombre, y Esteban logró ver el cielo abierto y ver ángeles que venían y le servían. Cuando tú y yo estemos dispuestos a desprendernos de lo que nos duele, dispuestos a desprendernos de lo que nos detiene,
estaremos dispuestos a recibir lo grande que Dios tiene para nosotros. Por eso, amada iglesia, hoy quiero decirte, si quieres llegar lejos, tienes que desprenderte de lo que hasta hoy te ha detenido. El águila se tiene que desprender de su plumaje viejo para tener un plumaje nuevo. El águila tiene que desprenderse, escúchame esto, el águila tiene que desprenderse de su pico viejo para poder tener un pico nuevo, de lo contrario muere. El águila tiene que desprenderse de las garras viejas y débiles para poder tener las garras nuevas y fuertes. Y lo mismo tú y yo tenemos que desprendernos de muchas cosas que quizás fueron gloriosas en el pasado, pero si nos aferramos a ella, tendremos que detenernos para no alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. La mariposa, para ser mariposa, tuvo que haberse desprendido de su posición de larva. De lo contrario, no tendría las alas y no tendría la belleza. Y tú y yo, si queremos llegar a las tierras que Dios nos quiere entregar, tenemos que desprendernos de lo que hasta el momento hemos tenido, pero que aferrarnos a ello nos detiene. Por eso ahí donde tú estás, quiero invitarte para que inclines tu rostro. Y quiero hacer una pregunta, una por última vez. ¿A qué te estás aferrando? Escribe una nueva historia. Mujer, madre soltera, no te sigas aferrando a que un hombre se burló de ti o que un hombre jugó con tus sentimientos. Tú puedes salir adelante con la ayuda del Señor. Varón, que perdiste un ser querido, Dios no te estoy diciendo olvídalo, te estoy diciendo no te aferres a ese dolor. Sigue adelante y logra cosas más grandes en la memoria, en el nombre de Dios y en memoria de los que amaste. Tú que perdiste un buen empleo, sé que te duele y sé que extrañas esa empresa y sé que extrañas ese negocio y sé que extrañas ese sueldo, pero despréndete de eso para que puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. Por eso, amada iglesia, ahí donde tú estás, quiero invitarte. Quiero decirte que hace rato se nos perdió la transmisión del YouTube, pero no, eso no me va a detener. Porque sabes, amada iglesia, lo que está por delante es más grande de lo que queda atrás. Por eso yo quiero decirte, amada iglesia, ahí donde tú estás, quiero invitarte para que inclines tu rostro. Y oremos en esta hora, porque el Señor quiere que escribamos una nueva historia para gloria de su nombre. Ahí donde estás, quiero decirte, tienes que desprenderte de lo que hasta hoy te detiene para que puedas llegar hasta donde Dios te quiere llevar. Ahí quiero invitarte para que inclines tu rostro. ¿Y por qué no le presentas eso que hasta hoy te ha detenido? Preséntale tu Egipto, preséntale tu Moisés, preséntale tu pasado, preséntale lo que hoy te duele dejar. Sacar de tu historia y estar dispuesto a escribir una nueva para que Dios pueda hacer cosas más grandes y maravillosas de ahora en adelante. Ahí donde estás, quiero invitarte. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Habla con el Señor y dile: Señor, ayúdame a desprenderme de este luto, ayúdame a desprenderme de este pasado, ayúdame a desprenderme de este dolor, ayúdame a desprenderme de esta desilusión, ayúdame a desprenderme aún de ese éxito pasado. Porque quizás hoy estás pensando que todo esto tiró al piso muchos planes tuyos. Pero sabes, quizás todo esto va a ser el instrumento de Dios. Quizás todo esto va a ser la plataforma de Dios para hacer contigo cosas mucho más sobrenaturales. Ahora, si te puedes colocar sobre tus pies, por favor, colócate sobre tus pies. Y vamos a adorar al Señor. Ahí donde estás, yo voy a orar para que todo lo que te ha pasado, que quizás te cuesta dejar, todo aquello que te ha pasado, que quizás te cuesta renunciar, hoy lo puedas dejar a un lado atrás y puedas seguir caminando hacia la tierra que el Señor quiere entregar. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a levantarme, ayúdame a sostenerme, ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios, porque no puedo detenerme, porque no puedo estancarme, porque sé que me quieres llevar a cosas grandes. Pero ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a llegar a la tierra que me quieres llevar. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Inclina tu rostro por un segundo y dile: Dios,
No permitas que me detenga, no permitas que me detenga. No permitas que me detenga, Dios, no permitas que me detenga. No permitas, Dios, que me detenga en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, dile, Señor, no permitas que me detenga. Oh, amado Dios, ayúdame. Ayúdame a desprenderme de ese pasado. Ayúdame a desprenderme de eso que me hace daño. Ayúdame a desprenderme de eso que me cuesta renunciar. Y llévame a mejores cosas, llévame a mejores tierras que Egipto te tiene el Señor. Mejores tierras que Egipto te tiene el Señor. Ahí donde estás, dile, Señor. Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile, Señor, me cuesta dejar este luto. Me cuesta dejar ese éxito que yo hoy no vivo. Me cuesta dejar hoy eso que hoy ya no tengo. Pero Señor, fortaléceme para llegar más lejos. Señor, fortaléceme para alcanzar tus planes. Señor, fortaléceme para llegar a donde tú me quieres llevar. Oh Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por tu hijo, por tu hija, para que lo levantes. Quiero pedirte por tu hija y por tu hijo que me oye, que me escucha, que quizás tiene luto en su corazón, que quizás tiene decepciones amorosas que no ha superado, fracasos financieros de los que no se ha levantado. En el nombre de Jesús, hoy levántale. Como el águila, arranca ese pico viejo, arranca ese plumaje viejo, arranca, Señor, arranca esas garras viejas y dale todo nuevo. Escribe una nueva historia para la iglesia, escribe una nueva historia para Ciudad Latina. Escribe una nueva historia allí para el que me oye en Venezuela, para el que me oye en España, para el que me oye en Argentina, para el que me oye en cualquier rincón de Colombia. Ahora una nueva historia, Señor. La mejor historia de Josué no estuvo al lado de Moisés, pues estuvo al lado de Dios. Y sabes, aunque tu Moisés se haya muerto, tu Dios se sigue a tu lado, tu Dios va contigo. Oh Señor, levanta tu pueblo. Levanta a tu hija que se equivocó. Levanta a tu hijo que se enamoró mal. Levanta a tu hijo que hizo malos negocios. Levanta a tu hijo que cerró su negocio. Levanta a tu hijo que perdió su empresa. Levanta a tu hijo que perdió su hogar. Levántalo. Levanta a esa niña que está llorando ese noviazgo. Levanta a ese niño que está llorando ese noviazgo. Levántalos. Levanta a tu pueblo. Levanta a ese hombre que quizás perdió por un error su ministerio. Levántalo. Dale nuevas fuerzas, Dios. Y haz cosas más grandes de las que hicimos en el pasado. Señor, a los que perdimos un ser querido, levanta nuestro corazón, damos nuevas fuerzas. Ellos murieron, pero tú estás vivo. Y mientras tú estés vivo, grandes cosas estarán por venir. Dios, te doy gracias. Te doy gracias. Oh Señor, gracias. Ahora, ¿por qué no cantas esta última parte? Porque no levantas vuela. Levántate de ahí, pasa tu Jordán, deja tu Moisés, deja tu desilusión, deja tus errores, deja tu pasado, deja aún tus triunfos, porque hoy ya no los tienes. Cambia tu historia y enfrenta las cosas grandes que Dios tiene para ti. Oh Señor, gracias a tu milagro en esa empresa que se desmoronó, en ese hogar que se debilitó, en ese noviazgo que se destruyó, en esa familia que hoy está de luto. Levántalos y que lo que estén por alcanzar lo hagan en tu nombre y en memoria de esos que hoy les cuesta. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Ahí donde estás, yo quiero invitarte. Despójate de tu pasado. Despójate de esa vieja historia que te trae sufrimiento. Y de la mano de Dios,
estés dispuesto a escribir una nueva. En el nombre precioso de Jesús declaro que te levantas, que sales adelante y que lo que está por venir es mucho más grande de lo que quizás hasta ahora has vivido. Que Dios te bendiga y te guarde y que tengas una maravillosa y preciosa noche. No olvides este domingo a las 10 de la mañana nuestro culto. Discúlpanos hoy los inconvenientes de sonido, perdónanos, pero nos estamos preparando para hacer las cosas bien. Que Dios te bendiga y te guarde y no olvide, tenemos un reto, poder congregar este domingo a 1 millón de personas. Pastor, pero no tiene sino 220 suscriptores en YouTube. Tú me vas a ayudar para que 1 millón de personas escuchen la palabra del domingo y 1 millón de personas sean restauradas, levantadas por el Señor. Que Dios te bendiga y te guarde y que lo mejor venga de ahora en adelante. Bendiciones.